días, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Entre Líneas, un programa con enfoque distinto. Soy Emilio Domínguez, un adolescente de 14 años que le encanta el periodismo y estaré conduciendo este espacio que busca conocer de fondo a los personajes y actores de nuestro país. Recuerda que este es un espacio grabado, organizado y emitido por Informe C, medio de comunicación digital y alternativo. Nos pueden seguir por Twitter y YouTube para seguir este espacio. Esta noche estamos con un nuevo personaje, un abogado cuencano, activista y defensor del agua, concejal de Cuenca, presidente de la Ecuarunari, coordinador andino de organizaciones indígenas, prefecto de la SUAY, candidato presidencial por Pachacutic en la última contienda electoral y líder del nuevo movimiento político Somos Agua. Con ustedes, Yacu Pérez. ¿Cómo le va, Yacu? Buenas noches. Qué gusto saludar. Sorpresa grande saber que un niño, Emilio, de 14 años, entró al mundo escabroso de la política. Un placer. Mucho gusto, Yacu. Entonces vamos a iniciar esta entrevista corta para hablar sobre personal y lo político. Yacu, ¿usted qué quería ser de grande a los 14 años? Yo quería ser albañil. Mis tíos eran albañiles, maestros de construcción, y me gustaba tanto porque al fin de semana ellos traían sus compraditos y claro, eran tan bien recibidos por sus hijos, por su esposa. Yo decía, algún rato quiero ser como ellos. Y claro, después mi mamá, mi papá querían que sea profesor y mi papá quería que sea sacerdote. Y ni el uno ni el otro, aunque intenté ser profesor. Un examen de admisión me impidió llegar a un instituto y no pude ser profesor, aunque después la vida no sé si me bendició o me maldijo. Tuve que ser profesor de 3 universidades en Cuenca. Y es lindo, lindo estar con los jóvenes, pero no sé si podría ser profesor para los niños, porque debe ser más difícil. Muy bien, Yacu. ¿Cómo fue su infancia? Mi infancia fue dura, nací en una hacienda. Mis juguetes eran todas las cosas que hay en la naturaleza. Jugaban en los zambitos, con unos palitos hacíamos unas vaquitas. Jugábamos a los aros, jugábamos con pelota de trapo, descalzos en noche de luna. Pero a la vez esos momentos lindos de juego, pero había momentos tan difíciles porque desde las 5 de la mañana había que levantarse, ir a dar de comer a las gallinas, a los chanchos, a los borreguitos, mudar a los borregos, ordeñar a las vaquitas. De ahí había que ir a pastar las vacas en el cerro. Todo el día a la vuelta había que traer una mula de leña. Ya llegábamos en la noche y seguíamos vuelta en la noche. Había que picotar el ganado, una cantidad de actividades y sobre todo eso era en vacaciones en donde era más difícil, mientras los niños en la ciudad disfrutaban de las vacaciones, descansaban, nosotros en el campo, justo coincidía con las cosechas, era durísimo, pero a la vez de lo duro que es, creo que aprendí la sensibilidad de estar con los animalitos, con las plantitas, con la chacra, criándoles, cultivando, y eso quizás me despertó esa dureza, me despertó a la vez la sensibilidad con la Pachamamita. Muy lindo, muy interesante. ¿Cómo diría que fueron o que son sus padres? Mis padres fueron lindos. Bueno, para qué hijo los papás no son lindos? Pero yo sí debo agradecerle a mi mamá, sobre todo, que fue súper rigurosa, muy exigente, que ni los domingos me dejaba ir a jugar fútbol. Yo recuerdo una anécdota. Me fui al ganado a ver las vacas, di agua rapidito, mudé y volví enseguida. Y era un domingo en la tarde que empecé a jugar con mis amiguitos que eran de la comunidad. Tenía unos 15 años. Yo que me di cuenta, me cayó un fuetazo de atrás porque mi mamá dijo, ¿qué haces aquí jugando? Más que el dolor del fuete fue la vergüenza ante mis vecinos, mis compañeros que me hizo sentir. Pero si no hubiese sido a la vez por mi mamá que era tan rigurosa en el trabajo agrícola, probablemente nunca hubiese estudiado, me hubiese quedado en el campo. Qué interesante, Jaco.
Hablemos de Manuela, su esposa y compañera. ¿Cómo la describiría usted? Es mi inspiración, es mi complemento, me da tanto abrigo, me da tanta seguridad. La Pachamamita me dio regalos invalorables. Mi primera esposa que falleció, desventajosamente un cáncer se la llevó Verónica, pero me dejó dos lindas hijas, dos retoños que son lo máximo para mí, me hacen sentir tan orgullosos de ellas. Y luego, desde el 2012 que me conocí con Manuela, cuando justo mi fallecida esposa estaba en el Hospital Metropolitano en Quito, nos conocíamos, ella trabajaba, escribía para Al Jazeera, un periódico internacional sobre el agua en la India y en Ecuador, y ahí me hizo una entrevista, nos conocimos y se enredó la química y estamos hasta ahora. Lindo. Entremos al ámbito político, Jaco. Quiero preguntarle cómo se siente usted tras su participación en la primera vuelta y luego todo lo que ocurrió respecto a sus denuncias de fraude. Fue maravilloso la campaña, fue lindo. Conocimos tantos lugares. Si bien yo ya conocía una buena parte del Ecuador, pero no conocía en esos momentos de éxtasis, en esos momentos de entrega total, de caminar en la bicicleta por todo el país, abrazos, sonrisas, esperanzas, tristezas también, llantos, llantos de alegría muchas veces. Conocer tanta gente lindo. Y después, claro, vino el fraude, porque ganamos en 14 de las 24 provincias. Vino el fraude y intentaron dejarme fuera y claro, lo consiguieron, pero no nos han cortado los brazos para seguir levantando, no nos han cortado las piernas para seguir caminando, no nos han cortado el corazón para seguir creyendo en la gente y seguir pensando. Digo, no nos han cortado las manos para seguirles abrazando a la gente y seguiremos. ¿Y cómo se siente usted luego de su separación, de su salida del movimiento Pachacuti? Fueron emociones encontradas, sentimientos encontrados, porque me inicié en el 96 con Pachacuti, pero yo no puedo estar con un gobierno con el que no comulgo. Y los asambleístas, la dirigencia, dijo que hay que hablar, hay que dialogar con todos y llegar a acuerdos con todos. Yo no estoy de acuerdo ni con Arauz ni con Lazo de llegar a un acuerdo, porque somos la tercera vía, distintos, ecologistas, feministas, animalistas, que debemos mantener nuestra coherencia ideológica, nuestra lealtad con un pueblo que nos apoyó. Y a raíz de eso tuve que salir y ahora estamos en esta nueva travesía, en nuestra nueva aventura. Las aventuras son lindas porque podemos hacer realidad como podemos también caernos, pero lo importante es si nos caemos, saber levantar. ¿Yacu cree que todavía existe un acuerdo entre Pachacutic y el oficialismo? Yo creo que aún se mantiene, pero estoy seguro que tarde que temprano se va a romper. Y un grupo de asambleístas irá con el gobierno y otro grupo volverá a sus orígenes. Ojalá reivindiquen porque el pueblo puso mucha esperanza en los asambleístas para desde ahí crear leyes que beneficien a los ecuatorianos y fiscalizar la corrupción y recuperar lo robado. Ojalá puedan volver a sus orígenes. En los últimos días han salido a la luz las denuncias en contra de varios asambleístas, específicamente de Pachacutic y de Izquierda Democrática, por supuesta gestión de cargos públicos. La más sonada, la más vigente, es en contra de la segunda vicepresidenta Bella Jiménez, que fue elegida con los votos de Pachacuti y de Izquierda Democrática. Usted todavía estaba en el movimiento cuando se firmó el acuerdo con la Izquierda Democrática. Quiero consultarle si usted cree que fue un error político haber firmado este acuerdo entre Pachacuti y la Izquierda Democrática. Pues bueno, los acuerdos se firmaron, pero ni siquiera se cumplieron, porque ellos decían, el primer acto de los asambleístas era enjuiciar a los vocales del Consejo Nacional Electoral que permitieron el fraude o hicieron el fraude. Pero no hemos visto ningún juicio político al CNE.
Creo que era también, nosotros dijimos que se le ponga la lucha frontal contra el extractivismo minero y petrolero, porque el cambio climático nos está cada vez más llegando más cerca, no solamente a nivel de otros países, sino en el Ecuador. Y lo malo es que podríamos parafrasear lo que decía la salquiteña, último día de despotismo y primero lo mismo cuando se creó la República del Ecuador. Y en asamblea podríamos decir último día de corrupción y primero de lo mismo. Una tristeza me da que la corrupción siga salpicando. Y lo más todavía por parte de los honorables, los padres de la patria. Si los padres de la patria dan semejante ejemplo, ¿qué esperar de sus hijos? Listo. Ya que usted todavía tiene alguna relación con algún dirigente de Pachacutic. Yo tengo buena relación, amistades con dirigentes de muchas provincias, pero sobre todo con quienes tengo una mejor de las relaciones es con las bases. Con ellos no hay razón de enemistarse. Ellos no tomaron las decisiones de alinearse creo, con el gobierno. Y sí, pues así es la política. Ojalá podamos elevar el debate político, no caer en los insultos, sino en los argumentos políticos. Ok, Jaco. ¿Qué opina del gobierno de Guillermo Lasso, que ya más o menos se ha cumplido unos 100 días de gobierno? En las próximas semanas se cumplen 100 días de gobierno. ¿Qué opinión le merece el gobierno que ha estado en estos últimos 3 meses? No hay ninguna sorpresa, no hay nada que sorprender. Su pensamiento es de un banquero, su pensamiento es que privilegia el capital, que privilegia el mercado, que privilegia el neoliberalismo, que está de acuerdo con el fondo, con las políticas de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la CAF, la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos multilaterales, los TLCs. Bueno, ese era sabíamos, su naturaleza no lo van a cambiar nada, así como la naturaleza del gato es cazar ratones, pues la naturaleza de un banquero es hacer dinero y él va a seguir en esta línea y una línea extractivista, en donde la ecología para él puede ser un invento, no es lo que cuenta. Y eso lo sabíamos todos, así es que para mí no es ninguna sorpresa y nos va a llevar, va a ahondar, a profundizar la crisis. No creo que nos vaya a resolver. Ojalá esté equivocado por bien del país, porque si le va bien a él, nos va bien a nosotros. Jaco, después del plan de vacunación prácticamente se podría decir que ha sido exitoso. ¿Cuál considera usted que deben ser las prioridades del gobierno de Lasso? Debería combatir el analfabetismo, no solamente el analfabetismo ordinario, sino el analfabetismo virtual, para romper las cadenas coloniales, darle más recursos a la educación, el libre ingreso a las universidades para que los jóvenes sueñen, hagan realidad sus sueños de ser ingeniero, médico, abogado, arquitecto, la profesión que quiera. Reactivar el aparato productivo, la economía, apoyar más al campo, a los agricultores, a los ganaderos, a los lecheros, a los paperos, a los maiceros, cafeteros, pequeños bananeros, a los pescadores artesanales. Hay que dar respuestas a los maestros, hay que combatir la desnutrición infantil, hay que parar el extractivismo por el alto grado de contaminación que generan el extractivismo minero y petrolero. Creo que hay tantas cosas que hacer. Ojalá pueda el gobierno sintonizar con las demandas históricas de los ecuatorianos. Ok, Jaco, ¿en qué estados están en qué estados están los pedidos de consulta popular que presentó usted ante la Corte Constitucional? Están ahí en la Corte Constitucional estancados. Ojalá no sucumban ante las presiones que deben tener de las mineras y del gobierno nacional. Ojalá los ecuatorianos podamos
ser consultados con este pedido de consulta que hicimos, que lo único son 5 preguntas, ¿no? Decimos que ¿está usted de acuerdo en que se prohíba la minería metálica en fuentes de agua, en ecosistemas frágiles? ¿Está de acuerdo que las contaminaciones progresivas, sistemáticas, irreparables, masivas, sean declaradas como ecocidio en el Código Orgánico Integral Penal, sean sancionadas, ¿no? Y si está de acuerdo con eliminar los sueldos vitalicios de los expresidentes, que nos cuesta $1 millón pagar a los ecuatorianos, al señor Mawad, Bucarán, Dajique, Correa, Glass, Gutiérrez, entre otros. Si está de acuerdo con disminuir el número de asambleístas, que nos cuesta $40 millones al año, sin contar con gastos administrativos, de seguridad. Y si está de acuerdo que se garantice el libre ingreso a las universidades para que la juventud ecuatoriana pueda escoger la carrera y hacer realidad sus sueños. Esas son las preguntas, ojalá pasen, y si no pasan, quedarán en la retina de los ecuatorianos que nosotros queremos esos cambios, pero que el gobierno, la corte, las multinacionales intentan frenar esta postura democrática que estamos apostando, no por la violencia, sino por una visión pacifista. Yaku, el pedido que usted presentó no puede ser, o no es parecido tal vez a la propuesta de consulta popular que más o menos lidera el gobierno para prohibir la minería en fuentes de agua. Y una vez le quiero preguntar, ¿qué opina usted sobre la propuesta de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y pasar a la bicameralidad? Bueno, el gobierno tiene esas propuestas y si las recogen las nuestras, perfecto, que los haga. Nadie mejor que las recoja, que si quiere pulir, mejorar, que mejor. Sobre la bicameralidad en América Latina, muchos países son bicamerales. Hay la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, como es en Argentina, como es en Brasil, como es en Colombia, en México. Y también hay cámaras, cámaras de una sola. No hay bicameralidad. El caso de Ecuador, caso de Venezuela, caso de Guatemala, Paraguay, El Salvador, entre otros. En realidad, a mí parece que es un tema de forma, no es de fondo. No le veo así trascendental, pero el Consejo de Participación Ciudadana sí es un espacio que creó el gobierno de Correa y que fue nefasto porque se eligieron al dedo a muchas autoridades. Todavía no encontramos una fórmula. Si se desaparece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿quiénes designarán a las autoridades? Será la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional también hay sus bemoles, ¿no? De todas maneras, claro, entre un Consejo de Participación y una Asamblea, podría ser mejor la Asamblea que lo decida, pero una Asamblea donde eleve la calidad, eleve su autoridad moral. Este rato con esa autoridad moral que tiene la Asamblea Nacional, que ellos elijan a las autoridades como Contralor, Procurador, Superintendente de Bancos, de Compañías, de Economía Popular y Solidaria, del CNE y otros, no sé, realmente parece como que no existe la luz ni al inicio ni al final del túnel. Listo. Esta pregunta nos llega de Twitter, de la cuenta OG23. ¿Está de acuerdo, Yaku, con la eliminación de los subsidios a los combustibles? ¿Qué ideas tiene para solucionar el gravísimo déficit fiscal que vive nuestro país? Gracias por la pregunta. Yo estoy de acuerdo que se le dé un subsidio de los combustibles a la clase pobre, empobrecida, a la mayoría del pueblo, los ecuatorianos. No nos parece que siendo un país exportador de petróleo se le ponga a precios internacionales el precio de la gasolina. Ni siquiera está a precios internacionales, sino más que otros países. En Estados Unidos el galón de gasolina cuesta menos de $3 el galón de gasolina súper. Y aquí en el Ecuador cuesta $3.18, o sea, cuesta más. Pero irónicamente en Estados Unidos, en Ecuador, $400 es el salario básico, en Estados Unidos 2.640. Ahí está la diferencia. Hay un déficit gigante. La solución es combatir a la evasión tributaria. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL,
dice que 7.600 millones de dólares se evaden anualmente en el Ecuador. 7.600 millones de dólares. Si se pondría mano dura ya, ahí están los recursos para educación, para la agricultura, ahí están los recursos para infraestructura, para riego, para reactivar la economía en el Ecuador. Listo, es hora de hablar de su nueva organización, Somos Agua. ¿Qué es y qué representa Somos Agua? Somos Agua es un movimiento que va a llenar el vacío en la política ecuatoriana, porque va a poner mucha fuerza a la ecología post-extractivista, la ecología en donde hay que tenerlo presente que un mundo finito no puede haber crecimiento infinito, en donde el otro principio es la educación emancipadora para que los ecuatorianos podamos ser libres, tenemos que tener una buena educación. El otro principio de la ética con consentimiento y libre determinación, y el otro de la economía circular, sostenible, sustentable. Es un movimiento ecofeminista. ¿Y por qué ecofeminista? El ecofeminismo no es reciente, eso apareció en 1970, con la segunda ola del feminismo, con las corrientes del pacifismo en contra de las armas nucleares, cuando el movimiento verde empezaba a extenderse la ecología. Y el movimiento ecofeminista tiene una gran conexión entre la naturaleza y la mujer, ambos seres vivos, ambos subordinados, explotados. Y es el momento de darle el espacio que se merecen las mujeres como la naturaleza. Ambas son mamás, madre naturaleza y madre mujer, que no puede haber más ecocidios, destrucción de la vida en el planeta, y no puede haber más femicidios, muerte de nuestras mujeres, sabiendo que ellas nos inspiran ternura y reverencia, nos inspiran sapiencia. Debemos acabar con el patriarcalismo, con el machismo, con el sexismo, con el racismo. Entonces el movimiento Somos Agua es profundamente ecologista, compuesto por defensores del agua, defensores de la vida, defensores del planeta. Listo. ¿Quiénes conforman Somos Agua? Sectores ciudadanos y sectores sociales del país, de las 24 provincias. Jóvenes, comunidad LGBTI, comunidades de feministas, de ecologistas, ambientalistas, intelectuales, campesinos, indígenas, pueblos originarios, artesanos, productores, choferes, gente en su mayoría jóvenes que quieren una opción de los pobres, una opción de los ecologistas, una opción de vida. No es el único, pero es una opción para que los ecuatorianos puedan militar, participar y ojalá pronto a través del movimiento Somos Agua llegar al poder y hacer realidad sus sueños. ¿Somos Agua va a participar en las elecciones 2023? Ese es uno de los objetivos en las elecciones seccionales del 23, será un movimiento que participe activamente. ¿Yacu Pérez estará en la papeleta de 2023? Puede que sí, puede que no. El tiempo nos dirá, el pueblo nos apoyará o no, vamos a ver. Si es en el 23, bien, si es en el 25, bien. Queda a criterio de las bases del movimiento y lo que diga la Pachamamita. Listo. ¿El movimiento tendrá alguna propuesta para la grave crisis que afronta la ciudad de Quito? ¿Tendrán algún candidato para la alcaldía de Quito? Y tal vez, no sé si ya han visto algo respecto a este tema. Vamos a tener candidato desde una junta parroquial hasta una alcaldía, pasando por las alcaldías de Manta, Loja, Ambato, Riobamba, Cuenca, Guayaquil, Quito, indudablemente. Listo. Y también me gustaría consultarle qué opinión le merece la crisis que afronta la capital. Una vergüenza para el país,
la capital política del Ecuador, Quito, salpicada por no solamente esos actos bochornosos, sino lo más triste, la corrupción. ¿Qué ejemplo puede dar la capital de la República? Y creo que es una vergüenza para los quiteños, que son gente buena, pensante, muy centrada, muy trabajadora, muy solidaria. Pero qué pena, no escogieron bien y ahora están pagando sus consecuencias. Antes de pasar del tema de su movimiento, me gustaría consultarle si ha tenido relación con el asambleísta Bruno Segovia, que ha salido también de Pachacutic. O sea, tal vez Bruno Segovia podría entrar a Somos Agua. Recordemos que Bruno ha sido fue su principal asesor, fue su mano derecha más o menos cuando fue candidato presidencial y bueno, fue secretario también de la prefectura, si no estoy mal, y creo que ha tenido usted relación con Bruno Segovia, indíqueme usted. Sí, es una persona muy valiosa, llegó a la asamblea por sus méritos, pero la última conversación que tuve fue hace más de un mes. Eh, Le hemos invitado al movimiento, él ha dicho que por ahora está independiente. En nuestro movimiento nada bajo presión, nada bajo amenazas, todo libres, claros como el agua, y las puertas están abiertas para ingresar como para salir. Listo. Hablamos de la CONAGE. ¿Qué opina del momento que vive actualmente la CONAGE? Tiene que buscar unificar a todos los sectores. Ojalá volver a marcar el proyecto político histórico que nació con los levantamientos y toda la propuesta que tiene en mente, y que ojalá puedan seguir siendo un, eh, un protagonista en los cambios de nuestro lindo país. De la presidencia de Leonidas Issa. Hay que esperar para ver cómo desenvuelve, ojalá le vaya bien. Tiene 3 años para cumplir sus propuestas. ¿Cuál cree que debe ser la postura de la CONAIE ante el gobierno de Lazo? Recordemos, hay que también mencionar que hace algunas semanas se intentó una mesa de diálogo, sin embargo no llegó ni el presidente Guillermo Lazo ni el presidente de la CONAIE, sino por parte del movimiento indígena enviaron una comisión y por parte del gobierno enviaron al subsecretario del Ministerio de Gobierno, Juan Manuel Fuertes. ¿Cuál cree usted que debe ser la posición del movimiento indígena ante el gobierno de Guillermo Lazo? Cualquier gobierno de Lazo, cualquiera, tiene que escuchar a la CONAIE, al movimiento indígena, porque el movimiento indígena tiene una legitimidad y no es cualquier organización. Está construido históricamente por pueblos y nacionalidades, comunas y comunidades, y debería ser considerado. Creo que la CONAIE habría hecho llegar sus propuestas, y si no escucha, tiene que seguir en el camino que históricamente lo ha hecho, la resistencia. Lo único, mi sugerencia es que sea una resistencia pacífica, no violenta. Con la paz se va a ganar, con la paz se va a alcanzar la victoria. Con la violencia solo se va a encontrar la muerte, la desolación. ¿Ya que usted sigue o seguirá siendo parte de la CONAIE? Sí, yo soy un militante, no reniego de mis orígenes, de mi identidad, quichua cañari. Si soy útil, así me tendrán, pero yo seguiré estando con mi pueblo, con los defensores del agua, batallando. No voy a cambiar. Es más, hasta después de muertos seguirán mis hijos, mis hijas, activando los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, y reivindicando los legados de nuestros abuelos.
Listo, Yacu, para finalizar, me gustaría hacer un ejercicio contra usted. Yo le nombro a varios personajes políticos, y usted me dice la primera frase, palabra que se le viene a la mente al escuchar el nombre. Vamos a comenzar entonces, ¿ya? Rafael Correa, Prófugo de la justicia. Lenin Moreno, La colita de la corrupción de Correa. Guillermo Lazo, Eh, Neoliberal, extractivista. Leonidas Issa, Presidente de la CONAI. Guadalupe Llori, Tiene un reto gigante. Ojalá no se caiga. Marlon Santi, Dirigente histórico del movimiento indígena. Andrés Arauz, Eh, Alumno del prófugo. Jorge Yunda, Alcalde enredado en sus redes de la corrupción. Javier Herbas, Político, empresario, que ojalá se deslinde de Lazo. Historiaco. Solo para terminar, me gustaría consultarle cuál es su posición, cuál es su postura respecto a la despenalización del aborto por violación. 100% de acuerdo en despenalizar. De manera, o sea, solo por violación o de manera total. Perdón. ¿El aborto por violación o de manera en todas las causales? Yo creo que el mundo camina a una despenalización total, pero de acuerdo a las circunstancias que vemos en el país, debemos comenzar por algo. Pero ahora, despenalizar el aborto por violación, antes ya fue por enfermedad. Ojalá siga avanzando. Listo, Jaco, le quiero agradecer por haber aceptado esta entrevista y por haber dialogado sobre varios temas del país y sobre varios temas de su vida. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y recuerden siempre estar pendientes de Entre Líneas, un programa distinto con enfoque diferente cuyo entrevistador soy un adolescente de 14 años que le encanta el periodismo. Muchas gracias.